Hermanos, un saludo muy especial. Buenos días para todos ustedes. Ya saben que en las últimas semanas hemos estado buscando diferentes maneras de comunicarnos con ustedes, tratando de que puedan mantener su mente y su espíritu concentrado en la palabra de Dios. Así que he pensado que sería una buena forma comunicarme con ustedes en la mañana y reflexionar acerca de esta última semana que vivió el Señor Jesucristo en la tierra, la Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo. Los evangelios especialmente enfocan mucha atención a esta semana. Sabemos que hay partes de la vida del Señor Jesucristo que no tenemos mucha información, pero especialmente esta última semana los evangelios nos brindan bastantes detalles y sería bueno poder reflexionar acerca de ellos. ¿Recuerdan lo que sucedió el domingo, ayer? La entrada triunfal del Rey, el Rey Todopoderoso, entra humilde en un pollino. Aquellos que le alababan y le exaltaban, que decían Hosana, que decían el rey, el hijo de David ha llegado, fueron los que después dirían crucifícale. Pero ¿qué pasa el lunes? Hoy lunes, ¿qué sucedió? Jesús purificó el templo, sacó a todos aquellos que robaban y hacían mercadería de la fe. También el Evangelio de Juan nos cuenta que un relato acerca de unos griegos que le visitaron. Y tenemos otra situación muy particular que sucedió en la vida del Señor Jesucristo ese lunes, la maldición de la higuera. Marcos 11 nos dice en el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí sucede algo bien extraño o bien particular. Este es el único milagro destructivo del Señor Jesucristo. Saben que Él hizo sanidades, multiplicó la comida, pero este es el único relato donde encontramos un milagro donde el Señor destruye algo, donde deja sin fruto o estéril a esta higuera de ahí en adelante. Y es un poco extraño porque cuando leemos esta historia decimos, bueno, ¿y cuál es la enseñanza detrás? ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo? Sabemos que el Señor nunca hizo nada porque sí, y mucho menos vamos a pensar que el Señor Jesucristo entró en un ataque de rabia porque no encontró comida ahí y simplemente maldijo la higuera. Había algo detrás. Había algo que el Señor quería enseñar y por el contexto donde se encuentra este relato de la maldición de esta higuera, podemos ver que el punto era que el Señor estaba revelando la falta de fruto de todo el sistema religioso judío. La falta de fruto. Lo que se veía externamente era grandioso, había mucho que aparentar, pero no había fruto de fondo. No había fruto en esas personas. Y eso simplemente era una muestra de la condena que estaba por venir. El Señor Jesucristo estaba mostrando que ese era el juicio que venía para todo aquel que externamente mostrara algo, pero que internamente no tuviera nada. Era como esta higuera que tenía plantas, que parecía que tenía fruto, pero que finalmente no tenía nada. Aunque esta planta, cuando el Señor fue a tomar de ella, no era época de cosecha. Sabemos porque los estudiosos han visto que este tipo de plantas, cuando tienen una hoja, muestran que tienen algún fruto que se podría consumir. Algo que tal vez no era un fruto maduro, pero sí un fruto que podría el Señor haber consumido en ese momento. Y el Señor, al no encontrar nada ahí, pues toma la decisión de maldecir esta higuera. ¿Qué es lo que nos está hablando entonces esta historia? Nos está hablando de que la falta de fruto es la marca de una fe vacía y falsa. Jesús ya lo había dicho en otras ocasiones, por sus frutos los conoceréis. Y también en Isaías 5 se habla con otra parábola, también refiriéndose a la agricultura, acerca de unas viñas que no daban el fruto adecuado. Y eran viñas que debían ser entonces desechadas. También el Señor Jesucristo, citando a Isaías, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este es un llamado de atención a tener una vida que externamente muestra algo, pero que por dentro está falsa y vacía.
Este es un llamado de atención también para un pecado que muchos en algún momento hemos podido cometer, o un pecado en el cual muchos somos tentados, y es el pecado de la hipocresía. Es ese pecado de querer cultivar una reputación externa, que los demás piensen algo de nosotros, cuando realmente en nuestro interior no hay algo genuino. No somos lo que queremos aparentar delante de otros, y Dios lo sabe muy bien, y Dios llama esto hipocresía. Jesús se lo dijo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero realmente estás ¿qué? Estás muerto. Y a la iglesia de la Odisea también le dijo algo similar: tú dices soy rico y no tengo necesidad de nada, pero realmente eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, el pecado de hipocresía es tan serio que podemos llegar hasta engañarnos a nosotros mismos, llegar a pensar que esa imagen que hemos creado es realmente lo que hay en nosotros. Llegamos a pensar que, bueno, si los otros lo piensan, si los otros han quedado convencidos de que eso es lo que somos, entonces pues tal vez sí lo somos. El pecado de hipocresía es sumamente engañoso. Es crear una imagen y cultivar una imagen y promover una imagen y una reputación para nosotros mismos, pero es una reputación que es mejor de lo que somos en realidad. Y esto es algo que debemos luchar en contra de esto. Y quiero decirles cuál es el único antídoto para luchar contra la hipocresía. El único antídoto contra la hipocresía es el Señor Jesucristo. En esta última semana de la vida del Señor en esta tierra, en su encarnación, el Señor Jesucristo estaba caminando hacia esa cruz para perdonarnos y darnos libertad del pecado. Y en ese proceso que estaba haciendo de salvación, el Señor Jesucristo también estaba cargando el pecado de la hipocresía. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo nos libra de la hipocresía cuando nosotros empezamos a valorar más lo que Jesucristo piensa de nosotros que lo que los demás piensan. También podemos entender que podemos combatir con este pecado al entender que lo que realmente somos es lo que somos delante de Dios. Nosotros deberíamos empezar a luchar y empezar a comprender que lo único que importa es lo que somos en Cristo, lo que somos en Él, que somos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo, que somos amigos de Dios, que somos santos escogidos, que nuestro estatus en Cristo sea suficiente para librarnos de la hipocresía. Hermanos, esta es una invitación esta mañana para pensar cómo estamos, cómo estás tú, cuál es la imagen que estás mostrando a los demás. ¿Es la imagen genuina? ¿Eres alguien sincero que simplemente muestras tu vida real de lo que eres delante de Cristo? ¿O más de una vez te encuentras queriendo mostrar una careta o una imagen que realmente no es lo verdadero? Esta historia de la higuera que sucedió nos estaba revelando una verdad bien fuerte y poderosa. Era el juicio contra todo un sistema falso, el sistema judío falso de religión que finalmente fue condenado y quedó estéril. Fue derribado el templo a los años, mostrando el juicio que el Señor había traído sobre este sistema. Pero esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra fe? Escudriñarnos a nosotros mismos y ver si estamos caminando en sinceridad, siendo genuinos y luchando de todo corazón contra la hipocresía. Hermanos, espero que podamos meditar en esto y también tener gozo en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo también nos ha librado de este pecado en muchos sentidos, y ahora caminamos en humildad, siendo genuinos delante de Él y sabiendo que lo único que importa es lo que nosotros somos delante de Dios, lo que nosotros somos en Jesucristo. Hermanos, buenos días, pasen un día muy especial, disfruten de las bendiciones de Dios, de la comunión con el Señor, y que el Señor les continúe bendiciendo.